Y bueno, a ver si ya se puede ir incorporando, por favor, ahí Asael, Leonardo, pues la mesa con las académicas, con Leticia Calderón, con Ingrid Turguelles, con Edurne Uriarte. Ya vemos ahí precisamente a Leticia Calderón, a Edurne Uriarte, y en un instante más, y en un instante más se estará incorporando también, ya que el día de hoy se incorpora, pues nuevamente ya Ingrid Turquelles, después de su honeymoon, pues ya está de regreso con nosotras y nosotros, así que esperemos que en su honeymoon la hayan pasado muy bien, que haya vestido de blanco en la boda, y la haya pasado a todo dar. Ingrid, muy buenos días, bienvenida otra vez. Leticia, buenos días. Edurne, buenos días. Hola, hola, buenos días a todos. Hola, muy buenos días, No queridas. ando Ernesto Ledesma, ¿Qué? no andaba de honeymoon, andaba de paseo en Argentina, así que no venga aquí a inventar narrativas que no son. No caigas en provocaciones, querida. No caigas en provocaciones. Este, pues, Muy buenos días. ¿Cómo están, queridas? Gusto en verlas. Ahorita estábamos comentando, pues, este tema, esta tragedia que ocurrió en Ciudad Juárez y decíamos, pues, ojalá y nos puedan comentar, pero también Leticia, ojalá y pueda hacer un comentario así a bote pronto de lo que acaba de ocurrir esta noche, Leticia. Hola, buenos, malos días, pues la verdad es que sí, no es obligado, yo al contrario, aprovecho el espacio porque creo que de alguna manera están en los chats que trabajan y que siguen temas de migración, este es el tema, no puede haber otro. Desafortunadamente, porque hay mucho que hablar que tendríamos que poner en la mesa, pero creo que esto tiene prioridad. Y ahorita escuchaba también la entrevista ya con los detalles más, bueno, del lugar. Sin embargo, yo creo que hay varios puntos que hay que señalar así como para ir poniéndole como una perspectiva más panorámica a una tragedia tan terrible que bien decías también ahorita que, bueno, esto está empezando porque para las personas que son víctimas y quienes tengan que buscar a sus personas queridas, pues esto constituye una pesadilla, ¿no? Una pesadilla tremenda. Ahora, viene la parte de creo que, digamos, lo que tiene que ver con las responsabilidades políticas. Más allá de la responsabilidad directa, de que no se está diciendo aquí que un agente fue el que prendió o no, eso, digo, ¿no? O sea, de una vez lo digo para que quede claro. Hay responsabilidades políticas que se tienen que asumir y que se tienen que asumir en tanto que se hace una investigación que permita que obviamente se pueda ir investigando qué es lo que pasó, pero que claro, muestra primero que no hay protocolos de evacuación apropiados para un lugar donde hay masas. O sea, cuando estás hablando de varios cientos, incluso de miles de personas, pues ahí hay un protocolo que no se vio que funcionó y que en todo caso hay una responsabilidad, digamos, indirecta para verlo con quien haya tenido que ver con eso, que es tal vez de hace un tiempo, ¿no? Pero quien es superior a esto, pues es ese Garduño, el Francisco Garduño, que es el encargado del Instituto Nacional de Migración y lo que dicta la ética política. Yo no estoy hablando otra vez, que quede muy claro, yo no estoy diciendo que él es el directamente responsable que estaba ahí, que no, pero como quien es parte y a cargo de este tema, tiene, desde mi punto de vista, que renunciar. Y tiene que ser un mensaje que justamente demuestre la diferencia entre este gobierno con cualquier otro. Porque aun cuando al investigar ya se pueda llegar a una serie de elementos que pueden haber ocasionado, bueno, todo es infortunio, pero volvemos a lo mismo. Cuando hay una posibilidad de escape, pues también las personas tienen más posibilidades de salvar la vida o en todo caso haber previsto incluso esto, porque a veces el número de gente sobrepasa a la cantidad apropiada que podría estar. Entonces, a mí sí me parece que, digo, es obvio que hay una reacción a bote pronto, ¿no? Este control de daños inmediato que se hace en todo gobierno, pero hoy el presidente hablaba de este tema y hablaba de albergue, hay una molestia muy grande en los colegas que siguen estos temas, pues porque no es un albergue, los albergues tienen otras características y en realidad es una estación migratoria. Y además el mismo presidente habla de que iban a ser deportados y eso es lo que hace que reaccionen. Si la reacción fue descomunal o no, bueno, eso es parte de lo que se tiene que investigar sin culpabilizar al final de cuentas a las víctimas, porque aquí creo que también ya tiene que quedar como más sentado
que estamos frente a una tragedia monumental. Y otra vez, ¿no? Y también el gobierno local de Ciudad Juárez, bueno, mal, tache, inmediatamente diciendo, no, pero eran instalaciones federales. Espérate, o sea, no han pasado ni 2 horas y tienen, lo que ahorita importa es salvar y recuperar lo más posible de esta situación y ayudar a las víctimas, ¿no? Pero creo que dado la celeridad con que esto se ha ido moviendo, sí debería de haber una respuesta muy contundente de que de ahí, ¿no?, se pueda incluso discutir. Y esto es otra cosa con lo que yo quiero aquí dejar el mensaje. Yo estoy francamente harta de que el tema migratorio solo sea coyuntural. El tema migratorio no es coyuntural, el tema migratorio es un tema que atraviesa como si habláramos de género, como si hablábamos de cuestiones climáticas, o sea, es un tema que está en nuestro día a día planetario. Y en un país como México, olvídense. Entonces, sí me parece que las reacciones ahora ya todo mundo, ¿no?, moviendo. Bueno, a ver, ¿qué? ¿No sabíamos que están ahí? Digo, acá Rompeviento ha seguido este tema y por cierto, que justo muy en la madrugada Daniela Pastrana ya estaba subiendo información. A mí me entró mucho la duda de la cantidad de gente que hablaban de que había fallecido porque me parecía horroroso, pero claro, cuando lo comprueban es horroroso. Entonces, estoy muy, muy, muy enojada, muy triste, muy indignada, pero también creo que en ese sentido hay una oportunidad política para responder políticamente, aun cuando esto sea una tragedia de las dimensiones de las que hemos mencionado. Pues sí, es una situación que finalmente si el gobierno acepta eh, concesiones al gobierno de los Estados Unidos y si había, como nos comentaba ahorita Rocío Gallegos, de la verdad de Juárez, si el gobierno está aceptando que cuando el gobierno de los Estados Unidos deporte migrantes, los manden a México. ¿Por qué los mandan a México? ¿Por qué México lo acepta si no tienen las condiciones precisamente para tenerlos en un lugar pues más adecuado, en lugares más adecuados, teniendo otras alternativas y otros horizontes? Perdón, me parece uno de los tremendos y graves errores de esta administración. No, pero ¿sabes qué, Ernesto? Yo déjame nada más que reaccione, por favor, gracias que me lo permitas, porque mira, esa es la salida histórica de México. Es que Estados Unidos, y es que si México hubiera... A ver, ahorita estamos hablando de algo en una de las ciudades más grandes de nuestro país, Ciudad Juárez, tú la conoces muy bien, de una entidad con muchísimas capacidades para generar muchas, digamos, un albergue o 10 albergues o lo que sea. Y aquí hay una política de migración en México que toma decisiones y ya la parte que tiene que ver con que si Estados Unidos, que si los va a deportar o no los va a deportar, digo, es que es muy fácil que se pueda voltear ese argumento para acabar diciendo que es por la política y al final, bueno, sí, a esas vamos, es por el capitalismo, vamos, ¿no? Pero No, ese es el punto que yo quiero recalcar. Hay una responsabilidad nuestra, mexicana, local, pero sobre todo de una política migratoria que no es no solamente, digo, ahorita quito al presidente que obviamente es el jefe supremo, eso también quiero dejar claro, pero desde el inicio se ha decidido por una política que, bueno, puede obedecer a relaciones bilaterales, pero eso no tiene que ver con lo que estamos viendo. No, bueno, no que no tenga que ver. No deslinda, pues, ¿no? Porque si no, ya vas a ver, en 3 minutos ya no están cambiando el argumento hacia ese punto. Ya, bueno, sí, tengo ahí varios puntos sobre eso que dices, pero déjame mejor, mi querida Ingrucha, que ya te andas incorporando, ¿qué decía al respecto de esta terrible tragedia? Vaya incorporación la que Sí. me toca el día de hoy con una horrible, horrible tragedia que se veía venir. Yo no creo que esto sea algo aleatorio, como bien dice Leticia, esta es una... Llevamos algo que se ha llamado teóricamente el holocausto migrante. Holocausto porque las violaciones a derechos humanos y las catástrofes con personas que cruzan la frontera e intentan llegar a Estados Unidos es histórica. Llevamos muchos años Se pierde el audio. con Te estamos perdiendo, Ingrid. de masacres perpetradas por grupos. Ingrid, Ingrid, Ahí, estamos teniendo una mala recepción.
y te estás cortando mucho. ¿Tienes posibilidad de acercarte al wifi donde estás y si no, apagar la cámara? Sí, déjame intentarlo. Sí, sí, sí. Órale. A lo mejor vamos con querida Edurne, ¿qué decir sobre esto que vivimos anoche, esta tragedia que estamos atravesando? Sí, yo creo que es importante lo que dice Ingrid, que no, digamos, los accidentes son evitables, ciertos accidentes, y pues están generando todas las condiciones para que haya una situación terrible en el tema de la migración. A mí, digo, más allá de lo que pueda comentar Leticia sobre esto que voy a decir, siempre me llama la atención que es un tema que se resuelve en las altas esferas políticas, pero que tiene un impacto de escala humana, de escala familiar, de escala local, que no se atiende. Entonces, mientras Biden y el presidente puedan decir, no, pues es que ya está todo mejor porque 30,000 personas van a poder entrar diariamente, cuando tú aterrizas esas condiciones de posibilidad que tienen realmente esos 30,000 migrantes, pues no es real. Y entonces, además, México dice, sí, nosotros los contenemos y nosotros los recibimos. Y no nada más recibimos a quienes regresan, sino que además pueden pasar, hay un tránsito más libre, digamos, en términos de que ya no vemos las imágenes horribles del tren de la bestia, pero hay otras condiciones que no son tampoco fáciles. Y entonces a mí siempre me queda esta preocupación entre cómo se decide en el alto nivel político y cómo se ejecuta ya en la vida cotidiana en los distintos estados, en las distintas comunidades, y ahí es donde hay tremendos problemas, porque yo no creo que este caso sea único, habría que irlo a revisar, a ver cómo están todos estos albergues o todos estos espacios de recepción de migrantes en Ciudad Juárez y también en el sur. Entonces, eso es nada más lo que yo agregaría. Ya está por ahí otra vez la Ingrucha. Gracias, mi Sí, querida aquí estoy. Edurne. Gracias, Edurne. Ingrucha, continúa. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Sí, Ahí mejor. sí, ya, me cambié de red. No, mira, lo que les decía es que a mí me parece que este es un asunto estructural, no es algo que uno se sorprenda a estas alturas, porque la política migratoria en México, históricamente, desde hace muchos años ya, ha generado estas masacres, ¿no? Son masacres, al final son responsabilidad del Estado. Yo soy más directa en el sentido de que yo responsabilizo directamente al Estado y a todas las entidades, digamos, de esta falta de atención, esta omisión, que permite que las personas migrantes sean asesinadas por grupos criminales, que mueran en malas condiciones. También no olvidemos los lugares donde ellos se asientan en la frontera, ¿cierto? Con estas políticas norteamericanas de que hay que esperar en México, donde también viven en condiciones infrahumanas, son lugares que no están hechos para la vida. Entonces, un poco citando algunos trabajos que han hablado de holocausto migrante, refiriéndose a este tránsito por México hacia Estados Unidos, pensando también en cierto, las razones por las cuales estas personas son personas que no importan y no importan para nadie, ¿no? Para las políticas de un país, no importan para los gobiernos, no importa, son como dice Judith Butler, ¿no? Vidas que no se lloran, son vidas no lloradas, son los desechos, como decía Bauman, los desechos de la humanidad, ¿no? Porque son personas que no están adheridas, no tienen nacionalidad, no tienen, ¿verdad?, ningún tipo de protección social de ninguna categoría. No sabemos nosotros, por ejemplo, a ciencia cierta, cuántas personas migrantes son asesinadas a diario. No hay listas, es muy difícil determinarlo porque son grupos de gente, ¿verdad?, que transita, que no tienen nombre ni identidad ni nada y que se pierden en estos bolsones de desechabilidad que son las fronteras, ¿no? Sin contar, por supuesto, todo lo que pasa antes, porque que el tren, se caen del tren, se mueren aplastados por los trenes, mueren en distintas condiciones. Hay que recordar que la migración es hoy el mejor negocio en narcotráfico. Están sacando más plata los narcotraficantes en los secuestros y asesinatos de migrantes y utilizándolos a ellos como, ¿verdad?, fuerza laboral, porque también los secuestros tienen ese sentido, que con la droga. Entonces, la verdad claro, este es un cúlmine, es como el final de algo que estamos viendo, que es un proceso
donde es un proceso necropolítico. Yo sé que a Leti no le gustan mucho los conceptos tan teóricos, pero honestamente me refiero a necropolítica pensando en la omisión de los estados, y no es solo México, porque esto es un tema mundial. En Europa pasa lo mismo, en Sudamérica pasa lo mismo, ¿no? De que las personas migrantes son absolutamente olvidadas por todos los estados y por las personas, además de los países. Yo recuerdo cuando el presidente en algún minuto quiso hacer como un gesto, ¿verdad?, a la migración centroamericana, dándoles algunos derechos como salud, ¿no?, el IMSS, a personas migrantes, como en Twitter la gente decía, pero no, si nosotros acá en México no tenemos esos derechos, ¿por qué los van a tener los migrantes? Y hasta las mismas personas de un país se oponen a estas personas que transitan, ¿verdad?, diciendo nos van a quitar los empleos, etcétera. Entonces, yo diría que estas personas que son, yo diría, en el escalafón humano de las últimas, que tienen menos privilegios, las personas que tienen menos derechos, ver una situación como la de hoy es una manifestación concreta de cómo han sido las políticas respecto de este tema. La 4T no ha tenido políticas ni medianamente decentes con el tema de la migración. A mí me parece terrible lo que ha hecho la 4T en general, sobre todo considerando también la frontera azul y cómo han militarizado la frontera, todos los acuerdos que se han hecho con Estados Unidos, cómo no se ha puesto atención a este tema, y yo le exijo a la izquierda hacerse cargo de los derechos humanos, porque eso es natural a la izquierda. Entonces, me sorprende cómo este tema tiene que llegar a este punto, donde estamos con una masacre real y concreta de 40 personas, ¿cierto? Y que claro, y ahora todos nos escandalizamos, pero ¿qué pasa con todos los muertos anteriores? Pregunto yo, a ver si alguien se escandaliza también. Entonces, yo creo que llegó el momento de exigirle al gobierno que se haga cargo y que ideológicamente le corresponde. Así que bueno, lo dejo hasta ahí. Muchas gracias, querida Ingrid. ¿Algo que más, Leti, que quieras agregar sobre esto, que tú llevas estudiando estos años? Pues cállate, o sea, están que arden los chats, porque hay mucha preocupación, porque justamente es momento, yo coincido plenamente con mis compañeras y con Ingrid ahora que decía, este es un tema que la izquierda tiene que ver desde otra óptica. Y justo, yo lamento decirlo, pero así es. Este gobierno que yo acompaño, para que quede claro, porque además es una cosa, y no me digo, para mí no hay duda de eso, pero en el tema migratorio, siguiendo el tema migratorio históricamente en mi propia vida, bueno, no ha habido capacidad de interlocución, de interactuar en términos de quienes han acompañado este tema, también a veces de manera muy, digamos, en los albergues o la gente que lo sigue en términos legales. Ha sido una situación de mucho, de cerrar. Y entonces no hay ni siquiera a quién preguntarle, ¿me entiendes? Estas cosas donde uno empieza a tener interlocución con otros actores, porque siempre hay quien, como ahora ustedes entrevistaban, también alguien muy autorizado para hablar del tema desde Ciudad Juárez. Yo conozco muy bien también esa entidad, digo, por cuestiones familiares también. Entonces, de repente me llega información, pero sí creo que es no solo un error, sino que es un pendiente que puede, no sé si revertirse, pero si queremos o estamos apostando a una continuidad en términos de una propuesta ideológica, bueno, esto no puede seguir así, y se las bajo incluso más, incluso con lo duro que esto es. En la Ciudad de México hay una política de interculturalidad desde hace más de 10 años, o casi 15 años, y no creo que los funcionarios de la Ciudad de México actuales sepan de qué estoy hablando. Entonces, es un punto en el cual ni siquiera nos han permitido ayudar, vamos, ¿no? Incluso desde una perspectiva que entiende que la geopolítica es perra y que impone y que hay asimetría entre un gobierno y otro con respecto a Estados Unidos. Aún en ese escenario, hay mucho que se puede hacer en México en términos de trato humano y digno, y no se trata de resolver tampoco la vida de cada uno de manera individual, porque luego van a empezar, ¿no? Pues lléveselos a su casa. No. Aquí hay una responsabilidad de Estado que puede asumir esto y que tiene las condiciones, y esa es la parte que a mí, yo lo lamento, pero, y cierro con esto, lo que preocupa ahora, aguas, porque ahí viene, ¿no? La otra parte, como la derecha se cuelga, y ya lo está haciendo, para golpear algo que tendrían que cerrar filas. Obviamente no lo van a hacer porque van a aprovechar lo que sea, pero digamos, ahí es donde desde la propia izquierda no solo hay que asumir la responsabilidad, sino hay que empujarle, porque este tema implica
No sé si abrir fronteras, eso creo que todavía sigue siendo parte de un idealismo que no va a llegar en este punto, pero esto también tiene que ver justamente no con los migrantes, y no con los extranjeros. Tiene que ver con que son pobres. Y eso es el tema de la porofobia, que ahí la dejo para comentarle en algún momento, pero ahí me cierro. ¿Ya? Sí, en la última entrevista que me tocó hacerle que tuve oportunidad de hacerle al subsecretario Alejandro Encinas, le decía, bueno, yo entiendo que siempre, cada sexenio, hay debates, diálogos y la política migratoria de Estados Unidos, cómo es, y la política migratoria de México, cómo es. Y ya sabemos que sexenio tras sexenio va a ser así, siempre ha sido así, y nunca han hecho lo que tendrían que haber hecho, y decíamos, pues en esta, a lo mejor sí. Y yo le decía a Encinas, déjame te pregunto por la inmediatez, porque ustedes pueden seguir y van a tener 1000 propuestas y en Estados Unidos igual, y el Congreso va a rebotar unas y el presidente, dependiendo de quién es, va a hacer unas y otras, y todas son una barbaridad. Y las de acá también son una barbaridad, y es una barbaridad cómo se conducen las autoridades con los compañeros migrantes y las compañeras migrantes. Pero si están aceptando programas de los Estados Unidos, como el Quédate en México y todo lo que ustedes quieran, ¿cuáles son las medidas preventivas si vas a recibir ahora mucho más migrantes o la misma cantidad? Estoy hablando de la inmediatez, porque esa parte yo siento que se pierde luego mucho, porque es el análisis, no, pero a ver, vamos a fondo y hay que resolver esto de manera estructural. Sí, eso ya lo que queremos que se haga, pero cada sexenio nunca llega. Es más, mira las políticas ahorita, son peores que las del sexenio anterior o no, en relación con los Estados Unidos. O sea, independientemente de todo ese debate político que pueda haber sexenio con sexenio, los pocos o grandes logros que se lleguen a alcanzar, atiende la inmediatez, porque el infierno lo viven ellos, los migrantes que están ahí, como los que se quemaron hoy, ¿no? Si vas a aceptar nuevas reglas que te impone el gobierno de los Estados Unidos, primero con Donald Trump y ahora con Biden, si vas a aceptar, bueno, si las vas a aceptar, estoy pensando que como autoridad vas a tomar medidas para que no se violenten los derechos humanos de toda la gente que vas a recibir acá. ¿En dónde la vas a poner? ¿No? Aquí mismo, aquí a 2 cuadras de aquí, de la oficina. Seguimos, aquí están las oficinas de migración y están ahí los venezolanos, y ahora los vemos en el campamento Triqui, que está ahí, que bueno, ya ni es Triqui, hay una mezcla ahí de todo, un campamento que ya ha perdido, me parece, pues un rasgo más social y no sé en qué se ha convertido, pero ahora estamos viendo a los compañeros migrantes venezolanos ahí, en ese campamento que lleva ahí como 4 años, que están en la calle. No, y hace poco hubo una revuelta, aquí hubo un enfrentamiento entre los migrantes venezolanos con las autoridades migratorias, porque los tienen ahí en la calle, los tienes ahí en la calle, y no es un día ni dos, son semanas y semanas en la calle, y tú ves a los señores o a las señoras con los niños, con las niñas, no, ni siquiera toman las medidas. ¿Para qué aceptas un programa si no lo vas a atender? En fin, es un tema que da para largo, y me parece que ahí pues nos merecemos ahí una serie de programas que tenemos pendientes con Leticia, pero que ya lo retomaremos porque es un tema que además queremos abordar a profundidad y ya platicamos con Leticia. Nada más ahorita estamos haciendo los últimos ajustes acá que tenemos, pero queremos hacer precisamente una serie de programas sobre el tema migratorio y otros temas que estaremos ya platicando con Leticia. Si gustan, compañeras, porque además el primer tema, porque Leticia se va a tener que ir también, así que si me perdonan, le volvemos a dar la palabra, sobre pues esto que se estuvo debatiendo, nos informaba ayer Leticia, una reforma al artículo 33 constitucional
Leticia también publicó un artículo en el diario Milenio, así que cuéntanos, Leticia. Pues miren, esto es una cuestión histórica. Es que este es digamos, las partes luminosas de una oscuridad, ¿no? Porque esto también quiero que se entienda, la política migratoria incluye un panorama tan amplio que al final de cuentas es esta tragedia terrible, pero también es esto que es discutirnos como país y que implica que la migración siempre es como que el espejo a partir del cual se ve una nación, en todas partes. Y por tanto, se trata de una reforma que ayer se votó y se aprobó en la Cámara de Diputados, y entiendo yo que pasará al Senado, que tiene que ver con el artículo 33, que es un artículo, yo ya lo había comentado y muy breve, es un artículo que existe desde el siglo XIX, se corroboró, digamos, se confirmó en la Constitución de 1917 y luego tuvo algún ajuste porque este artículo dice dos cosas principales. Decía que el Ejecutivo podía, el presidente en turno, podía sacar a cualquier persona que considerara que era peligrosa para la nación desde su óptica o, bueno, influenciado por quienes lo rodeaban y, por tanto, cualquier persona extranjera, ¿no? Entonces, siempre una persona extranjera, aún radicando en el país, podría estar en esta situación de ser expulsado del país si la autoridad presidencial lo considerara. Esto se reformó y se reformó hace 10 años, casi 10 años, en la idea de que tendría que haber un juicio previo a que una autoridad que ya no sería el presidente. Por tanto, esto inhabilitó ese punto del artículo 33. El otro era la prohibición expresa a que todo extranjero radicado en el país, no, radicado, es decir, no estoy hablando de estas personas en tránsito, estoy hablando de las personas radicadas en este país, pudieran emitir cualquier opinión, expresión, participación o influencia en términos de la política interna mexicana. Esto es obvio que es discrecional porque la gente habla y se le da y dice lo que se le da la gana cuando tiene seguridad de clase, condiciones académicas que le permiten explayarse, cuando tiene los medios, y es obvio que no ha habido y no ha ocurrido los últimos 20 años por lo menos realmente una sanción hacia esa condición, ¿no? Y que al final de cuentas se ha utilizado más bien para inhibir y mantener a raya a las personas migrantes en condiciones un poco menos de no tanta seguridad o que no se explayan de esa manera, ¿no? Entonces, es una especie de control político muy dirigido a ciertos sectores y permitiendo la libertad a otros. Pero que, y este es el punto principal para mí, que también manda un mensaje, ha mandado un mensaje en nuestro país en términos de cultura política, de nuestro ADN político, de decir, hay una distancia entre el ente superior, que es el local, y el inferior, que es el extranjero que radica en el país, y por tanto, en cualquier momento, cualquier mexicano puede aludir sin que sea, ni tiene que ver, porque como ya expliqué, tendría que ser una consideración, ¿no? del Ejecutivo en su momento, pero que pues aplíquenle el 33 como una idea de decir que se puede excluir y deportar, lo cual obviamente no es legalmente posible, pero sí se ha transformado y se ha perpetuado como una idea de xenofobia legalmente aceptada por todos. El cambio y la derogación no se quita de la Constitución porque, bueno, no altera y no hay tradición de derogar, de quitar así, de borrar, ¿no? Que quedara ahí el hueco, pero sí de que se neutraliza y se agrega algo que es muy importante y es, se afirma el derecho humano a los derechos políticos. La libre de expresión política en el sentido más amplio. Por política también es hablar del clima, de la política climática, de la política de la basura, ¿me entienden? Ese es el problema, que no se vayan con la finta nada más de los partidos políticos o del presidente, no. Estamos hablando de una dimensión donde lo político es justo nuestra relación con el entorno. Entonces, ese cambio, yo se los digo desde ahorita, estoy muy contenta. Fíjense, ahora sí que qué día, ¿no? Qué paradoja. Pero es un cambio por el que se ha luchado en este país por varios sectores progresistas de izquierda desde hace mucho tiempo y sobre todo es, digamos, esto que nos ha juntado, sea personas extranjeras que radican en el país hace mucho, como mexicanos conscientes, progresistas, que creemos que es el tipo de cosas que son de una profundidad que toca tan adentro que la gente ni lo entiende, la gente ni lo nota, ni siquiera se da cuenta
lo que está implicando en términos de asimetría de trato, de exclusión del otro y de descalificación cuando ya no hay argumentos, ¿no? O sea, simplemente, no, pues que le apliquen el 33. Y todo el mundo conoce esa frase. Entonces, frente a esto, estamos en un cambio muy profundo que hay que celebrar y que hay que empujar y que hay que abrazar, porque tiene que ver, otra vez, y lo repito para que quede muy claro, las personas extranjeras que radican en nuestro país. Y entonces, dicho esto, la dimensión de lo migratorio es tan amplia que podría, ya me escribieron también, no, que si los venezolanos que vinieron a poner vacunas, a ver, ¿radican en México? No. Entonces, no estamos hablando de ese sector en principio, sino de un poco más de un millón de habitantes nacidos fuera de México que radican a lo largo de nuestro territorio, y no todos están tampoco en la Colonia Condesa, para que también no me vayan a decir eso. Pero ese es el punto en el que les invito a celebrarlo, acompañarlo y empujarlo en lo que pueda faltar, porque ese es lo que hay que transmitirle también a los legisladores, que están haciendo algo muy bueno, aun cuando hubo votos en contra. Habría que ver los argumentos incluso, porque es de un patrioterismo chafa que ya no corresponde al siglo XXI que vivimos. Muchas gracias, Leti. Sí, justo ayer se aprobó, pero todavía en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados tiene que pasar al Pleno, pero es muy, muy interesante esto que estás comentando, Leti, porque de cómo está conformada esta Comisión de Puntos Constitucionales, hubo 13 votos en contra. A mí me llamó la atención, ¿no? O sea, ¿quién se puede? Claro. También acuérdense, es una propuesta del presidente y hay una consigna de votar en contra o abstenerse de lo que él esté planteando. Hubo 23 votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones. Así quedó esta votación en la Comisión de Puntos Constitucionales. Y esta semana será muy interesante, como dice Leti, seguir la discusión ya en el Pleno, porque se va a subir esta semana y se pretende que esta semana ya quede aprobado, así es que será muy, muy interesante. Y bueno, y por otro lado, el artículo, Leti, que publicaste en Milenio, pues es extraordinario. No es extraordinario porque justo de manera sintética, pues tú ya lo estás resumiendo aquí, pero hay dos elementos, explica de manera sintética, pues esto que nos estás comentando, incluso en términos históricos de cuándo se aprobó este artículo 33, en qué contexto, ¿no? Donde había una amenaza para México en el siglo XIX y en el XX, pero ahora tú dices no prevalece esa amenaza como tal, esta amenaza de invasión, eso me gusta, pero hay dos elementos que yo creo que sigue quien es Edurne o Ingrid, creo que sigue Edurne, ¿verdad? Hay dos elementos que quisiera preguntarle a nuestra querida Edurne, esta amenaza velada que señala Leti, por eso yo decía, ¿quién se podría oponer? Pero claro, la oposición, ¿no? Y esta xenofobia legalmente aceptada. Y sobre esto, querida Edurne, ¿qué decir? Esto que dice Leti en su texto es un tema que se ubica en la esfera de una lucha contra la discriminación, el racismo y el clasismo. Eso a mí me llama mucho, mucho la atención. Si pudiéramos reflexionar en torno a estos temas que está poniendo aquí, esto de la xenofobia, el clasismo, el racismo, la discriminación y esta amenaza velada que existe en este artículo 33, querida Edurne. Sí, claro que sí. Antes nada más quisiera comentar sobre el tema migratorio. Leti decía, tenemos una política migratoria y yo creo que nos falta una estrategia migratoria y una infraestructura migratoria. Y en ese sentido, creo que pensando en los 100 puntos de AMLO y en sus grandes proyectos, le faltó que la migración fuera un proyecto, un megaproyecto, así como el tren. Es decir, ¿qué vamos a hacer con los migrantes? ¿Qué vamos a hacer con todo este proceso? Que además es un proceso histórico que no se va a detener nunca. Y como dice Ingrid, pues tiene que ser parte de la agenda de la 4T definitivamente. Y a mí también me llamó la atención que hubo gente que votó en contra. Entonces dije, ¿qué puede? O sea, sí me hace rarísimo. Entonces, bueno, en primer lugar, sí recapitular esto que dice Leti en su texto, que es una ley que viene, digamos, es una ley que nos muestra un proceso histórico de cómo ha ido modificándose en nuestra sociedad desde las leyes,
el tema de, por ejemplo, en el siglo XIX, la protección ante las intervenciones, en el siglo XX, todas las iniciativas que tuvo Porfirio Díaz a favor de todos los empresarios extranjeros y la necesidad de los revolucionarios de detener eso, y cómo a lo largo del siglo XX se va flexibilizando esta ley hasta que llegamos al gobierno de AMLO, donde dice pues que todo el mundo tiene ya derecho a la libertad de expresión. Y bueno, pensando en esto de quién puede estar en contra, pues número uno, los opositores van a decir no a todo porque es la oposición del no. Entonces, eso por principio. Tenemos una oposición del no, no tenemos una oposición que diga ¿por qué no por aquí? ¿Por qué no vamos para acá? No es una oposición que esté trabajando a favor de nadie, es una oposición que está diciendo no políticamente y es consistente con eso. Y entonces, pues yo, para encontrar una pequeña respuesta, pues me fui a buscar información en la prensa de la oposición y me encontré, por ejemplo, un artículo muy interesante de Eje Central, pues de un tipo que dice, bueno, AMLO lo que quiere realmente, fíjense nada más, se los voy a leer, es transformar, no, aquí está, espérenme tantito. Básicamente lo que AMLO quiere es generar unas guardias que vayan o sea, dejar hablar a la gente para crear unas guardias que, como en Cuba y como en Venezuela, que para poder atacar a los opositores. Esa es la propuesta de ese medio en Eje Central. ¿Quién Dice, escribe? AMLO, ¿Quién escribe? Víctor Sánchez Baños. Eso. A AMLO le interesan porque preparan un grupo de choque de cara al 2024. Entonces, ¿cómo cada una de las decisiones, cada una de las iniciativas, cada uno de los temas que va planteando la 4T tiene un eje político, mediático, clarísimo en el no? Y yo creo que tenemos que ponerle mucha atención a ese no, porque eso está relacionadísimo también con lo que podemos ver del plan B y del plan C, que para mí el tema de esta sesión ya no era la migración, sino la Constitución. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo encuentro, que realmente hay gente dispuesta a votar en contra de una iniciativa que favorece los derechos humanos para contraargumentar que AMLO lo que quiere es quitar derechos humanos. Entonces, ese es el juego que estamos viendo permanentemente, y en la Suprema Corte de Justicia y lo que está pasando con la ley electoral es lo mismo desde mi punto de vista. Entonces, eso es lo que yo contestaría. Gracias, gracias, mi querida Edurne. Dice Luz María Morales, yo vivo en el Istmo de Tehuantepec y es increíble la cantidad de personas que están pasando. Uno puede ayudar a uno o dos, pero más no se puede. Iliana Lara, lamentablemente todo es negocio. Si nos pusiéramos a pensar en la migración, cómo la migración puede beneficiar a un país, otra cosa sería, otra sería la historia, crear trabajos para el crecimiento económico de un país. Julieta Flores, si hay mexicanos que no tienen que comer, si hay mexicanos que no tienen que comer, ¿cómo quieren que los inmigrantes estén en condiciones idóneas? Qué barbaridad. Adriana Cos, es curioso, pero ¿cómo se reproducen los procesos? Acá en Puerto Vallarta nadie quiere trabajar en ciertos trabajos. Venezolanos están tomando esos puestos. Nora Brie, la crisis migratoria es una crisis global, ocurre en Europa también, son los desechados de la economía global. Claudia de Lara, no se va a resolver nunca. ¿Quiere decir entonces que va a haber pura simulación? Bueno, pues son parte de los planteamientos que hace la audiencia. Ingrid Turquelles, ¿qué decía al respecto? He estado leyendo el chat todo este tiempo, pues ustedes saben que yo lo reviso, a mí me gusta o sea, bueno, me puedo concentrar en dos cosas a la vez, entonces lo reviso porque me gusta el diálogo, y claro, estaba leyendo todos estos comentarios donde la gente dice, bueno, esto es responsabilidad de los gobiernos de origen, de que estas personas, digamos, migren, esa es como una narrativa.
Otra narrativa es, si no alcanza para nosotros, ¿por qué tendríamos que compartir con otros que no son de acá? Que es un patriotismo, como dice chafa, dice Leti, ¿no? Este pseudo nacionalismo. Y en general uno escucha, ¿no? Estas opiniones que obviamente siempre están teñidas de xenofobia y de clasismo, porque como bien dicen mis compañeras, esto no solamente tiene que ver con que la persona no es de acá, sino que porque es pobre, porque yo no he visto que hagan estos comentarios cuando vienen a la Roma Norte los europeos, los gringos de Nueva York, ahí no hay problema, ¿no? Ahí están todos, por favor vengan, se llaman nómadas digitales, no se llaman migrantes, no se llaman extranjeros, no se llaman migrantes, entonces hay categorías. Y son categorías que tienen que ver con la clase social, ¿no? Eso yo creo que está bien claro. Y yo creo que lo que falta por explicar a la audiencia, a aquellas personas, porque hay muchos comentarios también muy atinados los que leía Ernesto, pero para las personas que insisten en, bueno, ¿por qué estas personas migran? ¿Es culpa de sus gobiernos de origen? ¿No es problema nuestro? ¿Por qué nosotros tenemos que ser un país de tránsito? Etcétera, etcétera. Bueno, recordarles que las personas migran por una serie de razones y todas estas razones tienen que ver con el modelo extractivista en el que estamos todos situados. Estos son territorios que son territorios de expolio porque hay recursos naturales y por lo tanto se busca desde los poderes económicos fácticos, ¿cierto?, que estas personas se vayan de sus territorios para poder generar la extracción que sea, desde minería, bueno, y ahí Violeta bien lo sabe, ¿no? Una serie de elementos de recursos naturales que implica, por supuesto, tener que sacar a estas comunidades del lugar de donde estaban, ¿no? Y para ello, bueno, el crimen, la mafia, los narcos, los paramilitares, guerras civiles, financiamiento de guerrillas, financiamiento de grupos de estos paramilitares, cosa que ha estado haciendo Estados Unidos desde siempre en Centroamérica. Y otra razón por la que la gente migra también es el cambio climático. El cambio climático ha incidido en muchos territorios que ya es una de las cosas que están ocurriendo ahora, donde la gente también está teniendo que moverse porque no hay recursos suficientes. Pero básicamente tiene que ver con este modelo. Entonces, no es que estos gobiernos sean unos gobiernos imprudentes y hayan hecho todo mal y la gente se vaya porque quiere vivir mejor en Estados Unidos y le gusta Estados Unidos. Es una cuestión que es una emergencia humana, de derechos humanos. Son personas que vienen escapando de la violencia, personas que vienen escapando de la pobreza, personas que vienen escapando de crisis muy graves, ¿cierto? Que, insisto, no son provocadas por los mismos países, sino que por los grandes intereses. Y personas en busca de una mejor situación. Entonces, es bien injusto pensar que vienen a quitarte tu trabajo porque casi que ellos hacen como, a ver, ¿a qué país me voy? Porque me gustaría. Esto no es una elección, no es una elección donde la gente piense, mira, me voy a ir a México. ¿Quién va a querer, honestamente, cruzar México arriba de un tren para llegar a una frontera que está llena de narcos, que te pueden hacer mil cosas, donde a las mujeres todas las violan o las abusan, a los niños y niñas también? O sea, ¿quién va a querer estar en esa situación si no es por una desesperación? O sea, la desesperación te mueve a tener que arriesgar tu vida en estas condiciones. Entonces, por supuesto que es una responsabilidad de los gobiernos y sobre todo de la izquierda, porque yo insisto, hay una cosa ética detrás, ¿cierto? Hay una cosa ética. No le vamos a pedir a la derecha, que a la derecha nunca le ha importado a la gente y no les importa si mueren o no mueren, más bien lo propician. No le vamos a exigir eso a la derecha porque claramente no está en sus proyectos, pero la izquierda históricamente se ha instalado desde la defensa de los derechos humanos. Entonces, yo lo siento mucho. Si no hay recursos suficientes, bueno, tendremos que compartirlos. Lo que hay se tendrá que compartir, porque como les digo, son defensa y protección a los derechos humanos. Entonces, todas estas narrativas que estamos leyendo aquí en el chat de, bueno, ¿y por qué entonces los países no se hacen cargo, etcétera, etcétera? Todas tienen que ver con una cosa que es xenofóbica y que es clasista, porque les insisto, me encantaría verlos hablar así de europeos, de norteamericanos o de cualquier persona del norte global que viene a instalarse en la Ciudad de México y trae sus dólares, porque todos estamos felices con la derrama de dólares, ¿no? Entonces ahí no nos molestan cuando son pobres. Entonces también emplazar a la gente que tiene estas ideas, decir, bueno, ¿qué es lo que te está molestando exactamente? O sea, revisémonos también al momento de emitir estas opiniones, ¿no? Así que bueno, eso respecto de la migración. Yo sé que Leti se tiene que ir, no sé si un último comentario, Leti, antes de un bombazo y te vas. Pero espérame, ¿ya terminaste, querida Ingrid?
Sí, sí, sí. Muchas gracias, querida Ingrid, porque yo quiero preguntarle dos cuestiones a Leti antes de que se vaya. Muchas gracias. Esta parte de esto que comentaba Ingrid y ahorita a partir de incluso de esto que nos leía Ernesto de la audiencia, de cómo les vamos a dar alimento a los migrantes si nosotros no tenemos que comer aquí, ¿no? O esto de cómo les vamos a dar trabajo si no tenemos trabajo aquí, que eso lo vemos muchas veces y lo oímos como un discurso que se replica por todos lados. Yo quisiera pedir tu opinión sobre esto. Ya nos has comentado algo, pero que pudieras abundar sobre esto. Y lo otro, que era donde me quería detener un poco más sobre este artículo 33. Tú proponías incluso no modificarlo, no transformarlo, sino eliminarlo, Leti, ¿no? Incluso me acuerdo el día en el que el presidente en la mañanera inició la discusión diciendo lo vamos a modificar. Tú dijiste no se debe de modificar, se debe eliminar. Igual si nos puedes comentar sobre esto, sobre todo, Leti, en esta semana que se va a discutir en el Pleno, que sería como muy interesante tener esa reflexión. Sabemos que la postura es modificarlo, pero tener esta reflexión de por qué tú proponías eliminarlo. Sí, y mañana vamos a tener una reunión vía Zoom, así que en su momento la haré pública, justo para argumentar, discutir y darles insumos a quienes vayan a discutir y justo argumentos y contraargumentos. Y mira, uno, digo muy breve porque no me puedo extender y sería interesantísimo hacerlo, pero es el típico argumento de la derecha es ¿cómo les vamos a dar otros como cuando no hay para nosotros? Primero, nadie le está diciendo a usted que se lo quite de la boca. Primero, se trata de una cuestión donde el Estado, las autoridades tienen que rediseñar sus estructuras a partir de una realidad internacional que se llama procesos de movilidad. Y esta movilidad que, ojo, no siempre solo por cuestiones precarias, que obviamente es un elemento central. También lo es por reacomodo demográfico en gran parte del escenario. En el fondo hay mucho de eso. Pero bueno, no puedo explicar ahora tanto, pero sí creo que hay que darle la vuelta a estos argumentos donde se sigue insistiendo en esto, donde la nación es mi casa y yo dejo entrar a quien quiero. No. Las naciones no son casas. Las naciones son entes donde hay una geografía que, por cierto, está ya muy extendida, ¿no? Hay fronteras de duelo, de dolor, de sangre que han significado guerras y que se han marcado, pero que esas mismas fronteras en las últimas décadas se han reconfigurado y hoy hablamos de comunidades transnacionales, sociedades transnacionales, donde 10% de nuestra población vive fuera de nuestras fronteras y siguen siendo parte de la nación. Entonces, es un tema que nos revoluciona en términos de la idea como hemos construido la idea de planeta que hoy tenemos. Entonces, por eso es tan difícil, porque desafía directamente lo que pensamos. Las entidades jurídicas son creaciones humanas que también se van acomodando. Entonces, es todo un tema, pero hay que descartar esos argumentos que son de la derecha. Nadie, y también las personas en lo individual les pueden o no gustar la persona de junto y querer o no ayudar, está todo mundo en su derecho. Lo que no está en su derecho es en lastimar o denegar o digamos renunciar a que una persona pueda ser parte de una comunidad, porque eso corresponde a los estados que han firmado además a nivel internacional, sobre todo el mexicano, en todas partes a propósito de los derechos humanos. Si fuera el caso, bueno, pues digo, hasta la derecha firmó, ¿no? Porque es una cosa de nuestra política de simulación muy fuerte. Y lo otro que me preguntabas, ¿por qué no se quitó el 33, que hubiera sido mi sueño dorado, ¿no? El huecote ahí, del 31 al 34, del 32 al 34, porque justo me explicaban que, bueno, en México no se ha hecho una constitución, aunque está toda enmendada, desde de 1917. Si hubiera otra nueva constitución, bueno, sería la oportunidad para sacar eso ya para siempre. Pero la otra es porque en la tradición mexicana justo no se deroga, sino que al dar digamos, un contraargumento, como ahora de decir, se elimina tal párrafo que prohíbe a los extranjeros y se deja el párrafo que dice se respeta el derecho, no lo estoy leyendo textual, pero el derecho irrestricto de las personas a su libre ejercicio de expresión política, bueno, ya como que se neutraliza. Entonces, pues son bien mexicano eso, ¿no? Tú dale, vuélvelo a poner para que quede, pero ya queda explícitamente en términos legales el hecho de que se abre un universo en el cual, por ejemplo, en México no hay organizaciones de personas migrantes que radiquen en el país. No existen.
Hay grupos que acompañan a los migrantes, hay grupos que hacen cuestiones de seguimiento legal, de asesoría, incluso acompañamiento psicológico, incluso, pero no existen organizaciones de personas extranjeras radicadas en el país. ¿Por qué? Por el artículo 33. Pero también, otra vez, y yo lo quiero ver desde el lado nuestro, hay una percepción malintencionada y obscena de perpetuar una distinción a partir del lugar de nacimiento, lo cual es otra ficción, de la cual puedo hablar después un día de estos. Pero dicho eso, pues la verdad es que estamos frente a un gran tema de cambio de siglo XXI. Bienvenidos al siglo XXI. Este es el siglo XXI. Estos temas. Bueno, mi querida Leti, que te vaya muy bien allí en el compromiso que tienes. Te mandamos un fuerte abrazo, baigoncito. Corro, bye. Cumplimos, Abrazo. Cumplimos, conste. Este, pues bueno, pues prácticamente se nos está acabando el tiempo, pero igual y si lo extendemos un tantito, me gustaría que pudiéramos abordar, pues brevemente, no sé, unos 3 minutos cada quien, y ahorita le pedimos ahí que avisen si podemos retrasar un poquito la siguiente entrevista. Mi querida, ¿a quién le toca ahorita? ¿Edurne? ¿A ti, Ingrid? Ok, Ingrucha, has estado viendo, ayer tuvimos la mesa con los Maxi abogados, hablamos del famoso Plan B y del Poder Judicial de la Federación. Se ha estado hablando también ahora del Plan C, así que acordamos que una vez que el Plan B y el papel que esté en em, pues ya el conflicto que hay entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, pues está a todo lo que da. Y ahorita el que tiene el reflector y que son cosas que uno, pues yo sí sigo celebrando, es que por vez primera en nuestra historia de nuestro país, pues ahora sí hay un reflector muy fuerte hacia el Poder Legislativo, hacia el Poder Judicial, quiénes son, qué hacen, por qué lo hacen, etcétera, etcétera. Y el presidente, pues ahora maga con el plan C. ¿Qué decía al respecto? Mira, me pasó algo muy curioso. Yo aquí desde el Cono Sur, algo he seguido, por supuesto, no todo el tiempo, pero algo he seguido lo que ha ido ocurriendo. Era bastante previsible que iba a haber un bloqueo en la Suprema Corte, sobre todo considerando que, bueno, ministra Piña, ¿no? Y me pasó algo curioso porque cuando yo vi esa resolución, que además viernes en la noche, pasada de manera, bueno, típica estrategia ahí bien turbia, por no decir otra palabra, claro, mi primera opinión o mi primera impresión fue, bueno, ¿cómo se contrarresta esto, no? ¿Cómo se contrarresta, una vez más, estar lidiando con un poder judicial que, por supuesto, está a cargo o está haciendo prevalecer los intereses de ciertas oligarquías y ciertos grupos económicos, todos de la derecha y de la oposición? ¿Cómo se hace? Y les digo, me salió del alma decir, bueno, voto masivo, ¿ya? Y el día siguiente, 2 días después, el presidente dice, bueno, es el plan C. Y digo, mira, yo también estaba pensando en que había que hacer un plan C. Y yo les voy a decir por qué pensé en el voto masivo inmediatamente y de dónde viene esta necesidad, ¿no? Hace un tiempo atrás me tocó dar una charla ahí en el Instituto de Formación Política de Morena respecto de Perú. Estábamos hablando de la situación de Perú y de cómo en los poderes judiciales en Latinoamérica han fomentado estos golpes de Estado blando en distintos países. Dígase Lula y Dilma, dígase ahora la Cristina Kirchner, que la tiene muy, muy complicada para que no postule de nuevo a la presidencia. Lo mismo le ocurrió a Castillo, y etcétera. Esto se llama lawfare. Ese es el concepto con el que se ha designado, que básicamente es utilizar al Poder Judicial para desactivar a ciertos políticos o activistas de la izquierda. Ese es el concepto, ¿no? Y bueno, hay toda una teoría, etcétera. Yo les recomiendo un muy buen libro que es de Arantxa Tirado. Les voy a decir inmediatamente cómo se llama. Arantxa Tirado se llama El lawfare, golpes de Estado en nombre de la ley, y es del 2021, donde ella hace un recorrido efectivamente por distintos países de Latinoamérica y cómo se han utilizado los poderes judiciales para poder desactivar, ¿cierto?, a las izquierdas. Y ella inicialmente dice, bueno, esto ya había pasado antes, con los golpes
militares de los años 70. Ya había habido intervención de la derecha y ya se bloqueaba, ¿cierto?, a presidentes de la izquierda, yo pensando aquí en el Salvador Allende, ¿no?, y lo que le hicieron, pero en toda Latinoamérica. Pero eso en algún minuto perdió como relevancia, fue cuestionado, empezó Estados Unidos a decir, bueno, los derechos humanos, se firmaron tratados internacionales, entonces la verdad es que ya no era posible seguir haciendo golpes de Estado militares, ¿no? Porque ya es mal visto, pongámosle así, mal visto. Entonces, ¿cómo las derechas han ido buscando otras formas para poder votar estos gobiernos, ¿no? Entonces, bueno, en esta búsqueda, primero intentaron con los medios de comunicación. Hay varios casos, ¿cierto? En Venezuela, por ejemplo, también se hizo, cómo los medios de comunicación empezaban a posicionar a estos presidentes de la izquierda como personas malas, etcétera, para tratar de, ¿cierto?, que perdieran legitimidad con la gente. Ahí viene el tema de la votación. ¿Cómo afecta la votación a esto? Que al desincentivar la votación, ya sea por hablar mal de la política en los medios de comunicación o generar todas estas, digamos, narrativas de que los políticos ya no nos representan y llamar a no votar, esa fue una técnica para poder ganar ciertos espacios la derecha. Tenemos Bolsonaro, por ejemplo, que sale precisamente porque hay una baja votación. Tenemos el caso del Brexit en Inglaterra, que también gana por falta de votación. Entonces, la baja votación, por supuesto, que permite que hayan ciertas personas que obtengan estos cargos públicos y que no necesariamente sean de lo mejor, ¿no? Y se desincentiva el voto. Entonces, ¿qué es lo que hay ahora ya? Hoy en día tenemos el lawfare, que es golpes de Estado blando a partir de los poderes judiciales además, que hay que decirles, nadie los elige, son designados, es un poder sumamente cuestionable. Porque si uno piensa en la democracia, dice, pero ¿por qué existe un poder del Estado que nadie decide quiénes están ahí, que no se votan por votación popular, que responden a intereses de ciertas personas? Porque además hay que pensar, bueno, ¿quiénes son abogados, no? ¿Quiénes pueden estudiar derecho? ¿Quiénes llegan hasta esos lugares? Entonces, pura oligarquía, ¿cierto? Y derecha. Y lo que empieza a ocurrir es que estos poderes judiciales empiezan a atacar, ¿cierto?, a los gobiernos. ¿Y cómo se hace hoy en día el lawfare? Lo que estamos viendo con Castillo, con Cristina Kirchner, etcétera, etcétera, y lo podemos en el futuro ver acá, que es, se instala la narrativa de que el presidente o a quien detente el poder, que sea un presidente de izquierda, es corrupto o ladrón, que son como los típicos delitos que la gente generalmente provoca mucho rechazo social. Empiezan los medios de comunicación con eso, ¿no? Hay corrupción, miren, su hermano, su tío, su primo, hay corrupción, hizo esto, hizo lo demás allá, recordemos Lula, el caso de Lula, recordemos lo que está pasando con Cristina, y a partir de esta como movilización social hacia esa narrativa, ¡pum!, aparece el Poder Judicial. Y el Poder Judicial decide, ¿verdad? Y decide y empiezan investigaciones, etcétera. Entonces lo que tenemos hoy en día en México es un peligro latente, que es un Poder Judicial que está absolutamente en manos de la oposición, con un poder legislativo donde no hay la mayoría calificada para poder sacar a esta gente, y tenemos un órgano electoral que también está siendo cuestionado porque ese Poder Judicial se ha preocupado de que no lo toquen, ¿verdad? Entonces hay todo un entramado donde uno diría, bueno, ¿cuál es nuestro riesgo? Nuestro riesgo es fraude electoral, por supuesto, y nuestro riesgo son situaciones de lawfare. Entonces, ¿cuál es la única manera de combatir esto que está ocurriendo? Es voto masivo. ¿Qué significa voto masivo? Voto masivo es que la gente vaya y se manifieste, porque cuando hay votaciones grandes, irrefutables, es muy difícil hacer fraude, es muy difícil, digamos, por una cosa de opinión pública, intervenir. Entonces, no va a quedar de otra, y ahí yo emplazaba a la gente en Twitter diciéndole, bueno, yo lo siento mucho, si a usted no le gusta la corcholata que designe el presidente o que designe Morena, si usted no vota, le va a dar el espacio a la derecha para instalar a su gente. Y yo no quisiera a Lili Telles, honestamente, de presidenta de México. De hecho, me voy. Me voy porque soy de Chile y me puedo devolver a Chile si sale Lili Telles. Pero también les ponía en Twitter, ¿ustedes creen que Lili Telles es lo mismo que una persona, digamos, candidata de Morena? ¿Es lo mismo? ¿Les parece que tomarían las mismas medidas, que sería exactamente lo mismo, que da igual? No, no da igual. No da igual. Porque Lili Telles representa lo más espantoso de la derecha. Y sí van a haber diferencias. Y sí, desde la base, desde la raíz, va a ser otro tipo de gobierno. Entonces, pongámonos serios, miras a las elecciones que vienen, combatamos el lawfare, combatamos esta oposición que se está apropiando de casi todo, ¿no? De la única manera que tenemos, que es más democracia. No queda de otra. Así que bueno, lo dejo hasta ahí. Muchas gracias, querida Ingrid. Entonces, ahora sabemos ya que te telepateaste con el presidente y entonces dijo el plan C.
¿no? Muchas Nos gracias. nos comunicamos Comunicaron, sí. mentalmente. Gracias. Querida Edurne, una situación, ya sé que estamos ya por cerrar, pero esta mañana el presidente le ha llamado Alteza Serenísima a Javier Lainez Potisek y todos los diarios, el Financiero, el Universal, el Reforma, le ponen mucho reflector a esto y poco reflector. Ahorita estaba también revisando la jornada, pero haciendo un comparativo entre estos medios, le ponen el reflector intenso a esta forma y dicen que es una ofensiva, ¿no?, contra el poder judicial, contra la Suprema Corte. ¿Tú consideras que por un lado, se está subiendo el tono, ¿no? No hay que recordar nada más para la audiencia, todos lo sabemos aquí en México, quién fue Su Alteza Serenísima, pues está haciendo alusión a Santana y sobre todo a la pérdida de la mitad del territorio que tuvimos frente a los Estados Unidos, y bueno, llamarle así. ¿Tú qué podrías decir de esto? Y que, insisto, otra vez, como decía hace rato Leti, pues la derecha lo aprovecha y ya habla de una ofensiva adicional, dicen ellos, contra esta Suprema Corte. Eso por un lado, ¿no? Y por otro, ¿cuál es tu valoración política? Ya ayer escuchábamos esta parte que decía ahorita Ernesto, esta valoración jurídica que hacía tanto el diputado Hamlet García Almaguer como los maxi abogados. Pero bueno, ¿qué se prevé? Y sobre todo frente al proceso, estamos a punto ya casi de que no se acepte ninguna modificación para el proceso electoral. Y bueno, ¿tú consideras que esta es la apuesta y cuál sería tu valoración política? Pues creo que yo estoy hoy conectada contigo y yo espero que justo lo que preparé responda a estas dos preguntas, porque ayer También cuando nos telepateamos. yo creo que sí, creo que me telepateé contigo porque, bueno, cuando pasó todo lo del viernes, el madruguete de viernes y demás, todo lo que describió Ingrid, una de las preguntas que me hacía era, ¿cómo llegamos aquí? Entonces, lo que yo quise primero fue recapitular a partir de 4 elementos que considero fundamentales. El primero, y lo decía, empezaré por retomar un poco lo que decía Federico Anaya ayer, sobre cómo la oposición está jugando el lenguaje, tan importante que es el lenguaje hoy día, está jugando el lenguaje de la oposición. Y toda esta forma en la que ocurrió, como dicen los abogados también, forma es fondo. Y el fondo de esto es político 100%. O sea, ni los maxi abogados, ni los analistas que pues podemos respetar de este lado de la cancha, dicen que hay algún tipo de afectación a los derechos humanos o a los derechos políticos de las personas. Por lo tanto, si eso es verdad, el fondo es 100% político. Y entonces, ¿cómo llegamos aquí? Primero, a partir de todas estas iniciativas del presidente López Obrador de empujar al INE a recortar su presupuesto, a recortar voluntariamente sus privilegios, y la respuesta de Lorenzo Córdoba cada vez más abierta, cada vez más confrontativa, y eso llevó a que el INE dejara de ser un árbitro, que ese sería el segundo elemento. Tanto Ciro como Lorenzo Córdoba tomaron esta posición política donde se convierten en un jugador político más, mermando incluso la pluralidad del propio INE, digamos, que yo creo que ese sería el tercer elemento. Como estas voces además son replicadas y multiplicadas por los medios de comunicación y por una serie de partidos políticos y también de organizaciones civiles, que son organizaciones ciudadanas y que son organizaciones por los derechos humanos. Y entonces voy a retomar esto después. Y finalmente, el llamado a la Suprema Corte de Justicia bajo el mensaje que es gravísimo lo que está pasando y que afecta a los derechos humanos. Ese mensaje es el que toma la Suprema Corte de Justicia, esa gravedad aparente, ¿sí? Y entonces, ahí entra toda la pregunta que estaban debatiendo ayer, que de alguna manera yo tenía una pregunta similar, y es, ¿cuánta influencia tiene Norma Piña? ¿Qué tanto se está
metiendo la mano allí, cuánta autonomía tiene realmente la Suprema Corte de Justicia, y pues no lo podemos saber todavía. Realmente creo que no hay muchos datos afuera como para, o testimonios que nos indiquen. Solamente podemos decir, yo coincido con lo que decían ayer, o sea, sería ingenuo pensar que no hay una participación política activa allá adentro, y también sería excesivo decir que Norma Piña está influyendo en exceso en estas decisiones y en todas las que han ocurrido desde que ella entró. Sí tenemos muy claro su influencia en sus relaciones con Miranda de Wallace, con Peña Nieto posiblemente, y los movimientos que hizo adentro de la Suprema Corte de Justicia. Eso sí lo sabemos que fue directamente su decisión. Entonces, en este caso, pues yo me fui a revisar un poquito sobre estos procesos de cómo llega un documento de la Suprema Corte de Justicia, a escuchar con detalle la entrevista de ayer y otras. Y bueno, pues por un lado tenemos que el documento, hay dos vías, o entra, hay como un seguimiento de a quién le tocan los casos, y entonces, pues yo creo que más o menos se puede. Federico dice que es bastante transparente, pero al ser tan transparente, pues puedes decir, bueno, a este ya le tocó, a este ministro ya le tocó tal caso, entonces posiblemente hay más probabilidades de que le toque este caso a tal ministro. Y entonces te preparas y anticipas políticamente a partir de, pues, pequeñas relaciones de quién va, y entonces le toca a ese ministro, ¿no? O la otra es que por la prioridad y la importancia que tiene este caso, llega a la ministra Norma Piña, que eso efectivamente ocurrió, y ella lo asignó directamente a este ministro. Yo, digamos, llego hasta ahí con mis sospechas a partir de información real que encuentro en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, como sea, hay un intento y hay un juego político que no podemos obviar. Entonces, bueno, Ahí. yo creo, ¿mandé? No, adelante, adelante. Yo creo que este tema no es el más importante dentro de toda nuestra vida política, pero sí ha logrado ser el más escandaloso. Y realmente creo que ha sido uno de los pocos que le ha quitado la agenda a Andrés Manuel de los temas que se ponen sobre la mesa, el INE, que ha logrado sacar a la gente a la calle, que ha logrado articular a un sector de la oposición, que ha logrado aventar un discurso y que se está defendiendo. O sea, hay una lucha allá afuera por un discurso. Y entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque justo en el sentido político hay dos mensajes que son bien importantes. Uno es la defensa de la autonomía, que también es muy parcial, que también es muy político. Ahí tenemos a dos organismos del Estado que están debatiéndose el día de hoy. Uno es el INAI y el otro es el INE, pero hay que ver, habría que profundizar en el análisis político para ver qué relaciones políticas guardan todos estos con los cambios que están ocurriendo, porque no estamos aquí debatiéndonos cómo se están haciendo los datos en el INEGI, ¿no? Estamos aprendiendo sobre los procesos de selección de consejeros en el INE, de consejeros en el INAI. Entonces, creo que por un lado eso es muy importante. Y el otro discurso es el de los derechos humanos, porque efectivamente yo coincido con Ingrid, a todos estos sectores no les importa la gente y son los creadores de muchos de los problemas que tenemos el día de hoy, pero curiosamente son los que están llevando en el discurso el estandarte de los derechos humanos, los que están capitalizando los problemas que crearon de la violencia hacia la mujer, de la migración y de una serie de situaciones de los desaparecidos incluso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una llamada de atención muy grande para la izquierda, para la 4T y para este voto masivo, porque yo estoy completamente de acuerdo con el plan C. Creo que es la única manera en la que vamos a poder evitar una olla expresa ahí electoral, porque además aquí ya están aventando el discurso de AMLO no se quiere ir, AMLO está generando todo para decir que él ganó, AMLO no sé qué. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado
con eso. Entonces, bueno, pues eso, tener atención al cuidado, al mensaje desde la oposición, eso es lo que, no sé si de alguna manera responde tus preguntas. Totalmente, querida, muchísimas, muchísimas gracias. Además, siempre se agradece, mi querida Edurne, porque siempre pues preparas los temas y colocas ahí algunos elementos que permiten precisamente que tengamos este peloteo, este intercambio. Así que, pues, mi querida Edurne, Les ahorro el entripado de irse a meter ahí con, si vieran todos los opositores que leo. no, pues, Yo quiero hacer un micro comentario, sí, pequeñísimo, prometo ser pequeñísimo. Estaba adelante, leyendo Edurne. el chat. Voy a citar al gran Leo, que Al hizo un vikingo. comentario buenísimo, sí, el vikingo, que hizo un comentario buenísimo en el chat, yo estoy plenamente de acuerdo con él. Plan D, plan D. Y el plan D sería votar, ¿cierto? Pero principalmente vigilar, supervigilancia. Es muy importante que la votación, cuando uno llama a votar, no significa que uno vaya el día de la votación y se olvide, y votó por alguien y se le olvidó y ya que hagan lo que quieran. No, es deber de la ciudadanía estar permanentemente supervigilando a aquellos que tienen el poder para que sigan lo que prometieron, para que cumplan con sus programas por los cuales uno votó. Entonces, por supuesto que hay una responsabilidad y yo siento que lo que estamos haciendo aquí en este espacio precisamente es hacer eso. Estamos supervigilando con un sentido crítico cuando aquellas cosas que incumplen esos programas por los cuales uno votó no sea, ¿verdad?, aceptado por la ciudadanía y uno le exija a sus autoridades que respondan y que cumplan. Y eso es sumamente importante. No sirve la votación masiva por un partido si después vamos a olvidarnos, tenemos una responsabilidad cívica como ciudadanos de un país. Así que bueno, dejarlo ahí. Grande Leo, bien, bien, buen comentario. Sí, y además, bueno, y habrá que revisar ahí cosas, ¿no? Porque estaba viendo también un tuit de esta diputada que es así muy, muy ruidosa, pues, que hace mucho show ahí a la hora de intervenir, esta Rabadán, se me olvida el nombre, este, Kenia López Rabadán. Niña López Rabadán, que ya va a demandar a López Obrador, ya lo va a demandar porque está haciendo proselitismo en favor de Morena, al hacer con el plan C. En fin, ahí habrá, yo creo que hoy López Obrador fue también bastante hábil y trucha a la hora de hablar sobre el tema. Así que bueno, pues le estaremos dando seguimiento. Por lo pronto, mi querida Edurne, mi querida Ingrucha, bienvenida otra vez. Muchas gracias, queridas. Un Eh, abrazo muy Mi fuerte. querida Edurne, Muchas muchísimas gracias. gracias. Gracias, Edurne, Lindo por día. esto. No se desconecten porque vamos a decir algo importantísimo. Ok. Bueno, Baigoncito.